Elimina la gula y la ansiedad por la comida. Chicos, en esta clase vais a recibir tanto tips prácticos, consejos para cuando aparecen esos momentos donde vuestra mente os está mandando la señal de querer picotear, de comeros ese helado o comeros cualquier cosa, y donde aparecen sobre todo esos pensamientos de querer tirar todo por la borda y comeros en ese caso pues todo lo que apetezca. Con ello, como os digo, en esta clase vais a recibir tanto tips prácticos a nivel psicológico, físico y tips y trucos que podéis usar y que os van a venir genial a la hora de cuando aparezcan este tipo de sensaciones. Por lo que con ello, ahora mismo lo que me gustaría plantearos es, hay dos tipos de personas en la vida. ¿Cuál prefieres ser? La persona A, o sea, una persona que no entiende que saltarse la dieta es una opción, que hacer dieta está relacionado con privarse y no poder comer aquellos alimentos que te gustan, que si uno mete la pata, lo mejor es hacer como si nada, como si no hubiera pasado nada, no contarlo, callárselo para uno mismo, que por picar algo antes de la cena no pasará nada, que se tiene que pasar mal para tener un buen cuerpo, que sus actos no importan y no le da importancia a cómo se habla a sí mismo. Y chicos, una de las cosas que verdaderamente tenéis que entender de aquí es que verdaderamente si aparece ese sentimiento de querer picar algo, me apetece, yo qué sé, pues ese helado, comerme ese trozo de tarta, ese trozo de bizcocho, verdaderamente lo peor que podéis hacer aquí es que os lo calláis. O peor aún, incluso que no lo comáis y os reprimáis y todo eso se acaba acumulando. ¿Por qué? Porque yo he pasado por ello. O sea, yo lo cuento porque ya no solo tips prácticos, sino que es que yo, desde mi punto de perspectiva, yo he pasado por ello. Yo me he dado atracones, yo he pasado por pasar más hambre que el perro un ciego, yo he pasado por el punto de tener esa ansiedad por la comida y querer comerme cualquier cosa, por días de más ansiedad y parecer que no controlaba. Entonces, chicos, verdaderamente lo que debéis de entender aquí es que porque os apetezca comeros algo en concreto, no pasa absolutamente nada. El verdadero problema es que vosotros mismos os lo percibáis como prohibido o que penséis que yo os vaya a castigar y os lo prohibáis a vosotros mismos y no lo comáis. Porque ¿qué pasa? Que entonces esa sensación se va a acumular y tu mente, al percibir que tiene eso prohibido, lo que va a hacer es que vas a ir acumulando eso por dentro y va a llegar el día donde vas a explotar, te va a tener más ansiedad, va a haberte pasado cualquier cosa en tu vida, en tu trabajo y todo eso que tenías acumulado va a explotar y en vez de comerte únicamente un trozo de bizcocho, te vas a comer, ¿qué te digo yo? Un helado, un trozo de bizcocho y todo lo que pille en la despensa. ¿Por qué? Porque yo he pasado por el punto de que me pase esto. Entonces, con ello, ¿cómo dejo de ser una persona A? Pues principalmente cambiando el chip. Y ahora diréis, ¿cómo se cambia el chip para ser una persona B? Esta persona aprendió que saltarse la dieta cuando es necesario no es un error, que hacer dieta también es disfrutar de la comida. ¿A cuántos de vosotros o, o vosotras os ha pasado que sentíais como que el hacer dieta ya quería decir que no podíais estar disfrutando de esos alimentos que os gustan, que ya me tenía que prohibir tal cosa, que me gusta mucho el chocolate, no puedo comer chocolate, me gusta mucho el helado, no puedo comer helado, o este tipo de cosas? O que cuando mete la pata no lo dice y se lo calla, que los picoteos entre horas hacen que pueda comer menos en las comidas grandes y dan más ansiedad. Entonces, la persona B, como digo, principalmente cuando mete la pata, lo entiende y no se lo calla, lo cuenta, porque entonces yo lo que quiero es transmitir con este servicio, que al final no es por dármela de nada superior ni así por el estilo, sino que por el trabajo que yo he puesto, sé que no hay nada parecido o similar a esto en el mercado, lo, o sea, lo digo. Yo al igual que cuando meto la pata también luego hablo incluso con mis padres y con mi entrenador, yo la misma confianza que os quiero transmitir a vosotros, chicos. Entonces, no sintáis ni que soy vuestro padre y os voy a reñir y os voy a decir,
hijo de puta, tal, o insultar o cosas así, porque realmente no. Os voy a entender y de hecho, para mí lo importante es que me lo comunicáis, porque entonces, por si por lo que sea, pues hay que reforzar algún momento del día, hacer algún ajuste en la dieta, en ciertos momentos del día, pues hacer que esa comida sea algo más fuerte, porque a lo mejor es cuando sientes que te entra más hambre. Al final, lo que os quiero decir es que vosotros, al ya estar aquí, ya habéis dado ese paso, ya estáis dentro, ya habéis trabajado todo esto que hemos visto anteriormente en vosotros mismos. Entonces, chicos, habladlo conmigo, o sea, no solo conmigo, incluso con vuestra pareja, vuestros padres, y ya conmigo por la parte incluso de que os cuento, de yo verdaderamente poder ayudaros mejor aún. Entonces, entender también que esos picoteos entre horas, como he dicho, van a hacer que podáis comer menos en las comidas grandes, porque al final la gente que le pasa que picotea entre horas es que verdaderamente es que no te terminas de llenar. Entonces, como tú al hacer esas comidas no te estás terminando de llenar, por eso te apetece picotear, porque al hacer esos picoteos que no te terminas de llenar, a cada rato otra vez tu cuerpo te está pidiendo comer. Entonces, ¿no será mejor que no picotees y hacer una comida más grande o más potente que verdaderamente te sacie? Además, esta persona entiende que puede disfrutar del proceso para tener el cuerpo que desea, que uno tiene lo que se ha ganado y que un cambio requiere de esfuerzo y cuando uno sigue el camino, la recompensa siempre llega. Chicos, como he dicho, o sea, vosotros ya estáis por delante de la media porque habéis dado el paso de querer cambiar, de poner vuestro dinero y vuestra confianza en mí para que yo os guíe y os dé el resultado. Entonces, entender que ya no solo es que esto sea parte del proceso, sino que entender ya no solo que vosotros mismos lo sabéis que, que el propio cambio requiere esfuerzo, sino que además se puede disfrutar de ello. Porque al final, a muchos de vosotros, como he dicho antes, ¿a cuántos de vosotros os habrá pasado que incluso antes de entrar aquí pensabais que para perder X kilos de peso tenía que estar comiendo no arroz, pollo todos los días, brócoli, merluza, y no, tío, no, ¿cómo voy a salir fuera a comerme un helado? No, tío, ¿cómo voy a comerme tal? Y verdaderamente, para mí, con una de las cosas que predico siempre, y siempre lo voy a decir, es que no hay nada prohibido. Porque en el momento que tú prohíbes algo a tu mente, en concreto algo que te gusta, es cuando viene el verdadero problema. Que al final es aquí, en la base en la que queremos trabajar, para que no solo, chicos, logremos ese resultado disfrutando del proceso, sino que además generemos esos buenos hábitos de vida que al final perduren en el tiempo, que incluso si no seguís conmigo y en el futuro, pues pasa el tiempo que tengáis que estar aquí y no queréis continuar, que vosotros sigáis manteniendo esos buenos hábitos. Porque yo para mí principalmente lo que quiero que os llevéis no es solo el cambio que vais a tener en vuestra vida, sino además esos buenos hábitos que vosotros podáis mantener a lo largo del tiempo cuando tengáis más años o cualquier otro tipo de cosa en vuestra vida. Entonces, como digo, la comunicación aquí es lo primero. Que cuando comas algo que no debes, lo tienes que decir para que ser conscientes de qué debemos mejorar y como digo, que aquí no buscamos el culpable, se busca una solución. Y al final, como digo, chicos, o sea, yo no incluso la parte de hablarlo conmigo, hablarlo con vuestra familia, un familiar, vuestra pareja, y al final incluso la parte de mí, por la parte que os digo, o sea, para verdaderamente ver, pues, incluso cuáles son esos momentos del día que quizás debemos reforzar más porque o entre la ansiedad o incluso o que tengáis una semana peor, más mala y por lo que sea, pues hayáis fallado porque Adri tal esta semana con el trabajo tiene más ansiedad y ha acabado picando algo que no debía o es que un compañero de trabajo me ha invitado a tal cosa, decirlo, porque realmente es lo que os quiero transmitir, no os voy a juzgar, al contrario, que lo comunicáis nos va a acercar aún más a lograr el resultado, porque el problema viene cuando no me lo decís y luego pues me mandáis el reporte que a lo mejor sabéis que tenéis que mandármelo al día siguiente y veo que o bien el peso ha subido o cualquier cosa porque al final mm, yo me voy a dar cuenta y ya no solo que no que os vaya a decir algo porque al final no os voy a castigar, sino al final por la parte de saber que actúa y saber pues, si hay que ajustar algo o no hay que ajustar algo para al final, como digo, ver cómo podemos seguir avanzando de forma constante y lograr el resultado como acabamos de hablar. Entonces con ello me paso a trucos que 100% os pueden servir para gestionar esta gula. En primer lugar,
un paseo de 5 minutos o realizar alguna tarea de la casa, normalmente, casi que en el 100% de los casos, va a hacer que olvides ese antojo, ya que ese arrebato de ansiedad es hedónico. ¿Y qué quiere decir que sea hedónico? Al final debemos comprender que hay dos tipos de hambre. Tienes el hambre real y tienes el hambre hedónica. O sea, para que se entienda, el hambre real es esa que como va apareciendo poco a poco. O sea, imagínate que vas a trabajar sin desayunar y son las 8, las 9, las 10 y van pasando horas y vas notándote como poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, va entrándote ese hambre y llega el punto donde dices, pues me comería un pescado hecho trizas con... Esa es el hambre real. El hambre hedónica es ese hambre que aparece de repente, que tu cuerpo verdaderamente necesita, que incluso a lo mejor acabas de comer o lo que sea y notas como ese deseo fuerte de querer comer algo dulce o de querer comer algo que verdaderamente tu cuerpo no lo necesita, como te digo, porque realmente tú o bien ya estás saciado, pero que sabes que tu cuerpo en ese momento no lo necesita. Entonces, con ello, en segundo lugar, unos encurtidos o incluso alguna fruta, como por ejemplo la sandía, arándanos, fresa, melón, son un buen aliado, ya que son alimentos que tienen bastantes pocas calorías y realmente pues nos van a ayudar, porque al final nos van a quitar un poco como esa gula y realmente también son saciantes. Entonces al final, al tener esa poca densidad calórica y tal, pues son un buen aliado en momentos donde pues, aparece ese hambre. Porque al final, yo mismo soy sincero, o sea, aparece el hambre y ¿qué hago? No como, o sea, yo soy el primero que aparece el hambre y como algo. ¿Pero qué como? Una zanahoria, o sea, unos pepinillos, incluso por ejemplo, los pepinillos que justo acabo de decir, también son un buen aliado, porque es que prácticamente no tienen calorías siquiera. Entonces, puedes comerte 3 pepinillos literalmente y sigues con tu vida, porque no tienen prácticamente calorías, como digo. Piensa en lo que buscas. Piensa, también algo que a mí me funciona brutal cuando me aparece este pensamiento, piensa en que probablemente mañana te sentirás culpable. O sea, piensa en cuando aparezca a lo mejor esa gula o esa gana fuerte de querer comerte algo que verdaderamente sabes que no debes y que verdaderamente luego dices tú, no te vas a sentir bien, piensa en que probablemente mañana te vas a sentir culpable. Yo muchas veces en el momento que decía, vale, me apetece esto, y te pones la situación de párate a pensar en si tú mañana vas a levantarte sintiéndote culpable por haberte comido eso, en el momento que tú lo piensas, en el momento no lo haces. Al final te está anticipando a tu mente. Oye, yo lo que os digo, para mí es algo que funciona brutal. En el momento que tú te paras y piensas, hostia, es que me voy a comer esto y me voy a sentir culpable mañana, porque al final es lo que busca tu mente, hacerte sentir culpable por haber hecho ello. Entonces, párate, ¿se me va a sentir culpable yo al comerme mm, esto? Si la respuesta es que sí, pues al final, como te digo, no lo hagas. Porque al final, cuando tienes un objetivo en mente, esos pensamientos desaparecen. Marca un objetivo de bajada semanal y cuando la gula aparezca, piensa en el reporte que me vaya a enviar. Chicos, a mí me ha pasado de ¿sabes que le tengo que mandar reporte a mi entrenador en 2 días o un día? Y saber que el día de antes, por lo que se me había entrado la ansiedad y me había comido, ¿qué os digo yo? Medio chocolate con no sé, con ese cuánto, algo que no debía. Chicos, aquí la importancia es de decirlo, porque al final es lo que os digo, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Ni mucho menos yo en mi caso os voy a jugar. De hecho, es lo que os digo, voy a entender y vamos a ver verdaderamente si hay que reforzar algo, si alguna comida del día hay que tocarla y reforzarla porque os entre mala ansiedad y que si fallamos, pues hemos fallado. O sea, simplemente lo hablamos y a partir de ahí es que es lo que nos va a permitir estar más cerca del objetivo. El saber que somos humanos y que vamos a fallar. Es así, porque yo he fallado y yo sigo fallando y seguramente volverá a fallar. Pero al final el reconocerlo, el hablarlo, porque es lo que día tras día nos va a permitir estar más cerca de este objetivo. Y por último, también algo que funciona bastante bien es llevar siempre una botella de agua encima, porque sí que es verdad que en muchos casos ese hambre que no es real suele venir por esa deshidratación, por no haber bebido suficiente agua. Entonces, algo que yo también me trato de aplicar muchas veces que funcionan muy bien es que a lo mejor va a pasar que cuando terminéis una comida, verdaderamente a lo mejor no sintáis que estáis plenamente, digamos, saciados. Entonces, funciona muy bien el tener el agua al lado, el termino de comer y pum, 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 me pimplo agua. Medio litro de agua, incluso recién despierto.
En el momento que os levantéis nada más por la mañana, 1 litro de agua. Porque mucha de esta hambre hedónica, que no es real, viene de esa deshidratación, de no haber bebido suficiente agua, que a mí me ha pasado muchas veces de no haber bebido suficiente agua y sentir como parece que tengo hambre, pero no lo verdaderamente bebo agua y digo, si no, no tengo hambre. Y es que es el hambre hedónica. Y aquí, comida fuera de casa o cheat meal. Importante, como digo siempre, hacerlas con cabeza. Porque al final pensás que si nos pasamos una burrada, pues la semana puede irse a la basura. Entonces, para mí algo que me gusta mucho al final decir, y al final pues, aparte de disfrutar con cabeza, es decir, vale, pues si voy a un sitio, una hamburguesería donde sé que voy a comerme algo más guarro, disfruto quizás de eso que me apetece, pues un buen entrante y un segundo, pues digamos quizás algo más conservador y limpio, o quizás, imagina, pues evito ese entrante y me como, pues, por ejemplo, una hamburguesa más tocha, algo así que me apetezca, y luego, pues, ese postre que tanto me gusta. Al final sí que es verdad que luego la parte de, chicos, también percibís que, vale, si voy a hacer una comida libre, que sé que me toca, o sé que lo había hablado conmigo y se va a hacer esa comida fuera, también la parte de disfrutarla. Y entendés que para mí siempre es como decir, vale, pues voy a hacer esa comida libre, céntrate en disfrutarla, tío. No estés pensando en, "Uf, tío, me voy a comer esto, cómo va a impactar en mi físico, es que, buah, mañana me voy a levantar con 1 kilo de más o con medio kilo más porque me he comido esto". No, tío. O sea, si sabes que vas a hacer esa comida fuera, que va, imagínate, con tu pareja, con tu amigo, con tu familia, céntrate en disfrutarla, tío. En estar ahí, presente, disfrutando el momento y te comes eso que te apetece. Que imagínate, pues me apetece, voy a tal sitio y me quiero comer esa hamburguesa, ese postre, cómete esa hamburguesa y ese postre. Porque al final también por esa parte va a matar esa gula que aparece ahí en ocasión, a lo mejor que durante la semana al disfrutarte mm, de esa hamburguesa o de eso que ahí te apetece, y a lo largo de la semana, al final las cosas incluso van a ir mejor, porque al tú haber hecho eso sin, como os digo, sentiros culpables, porque al final sabes que es parte del proceso, como hemos visto en la persona B, que entendemos que, vale, una comida libre no arruina el proceso, que sino que es parte del proceso, ya está. O sea, como os digo, lo que a mí me ha ayudado es entender, vale, pues voy a hacer esta comida, me centro en, si es con mis amigos, estoy ahí con ellos, disfrutando incluso de esa buena conversación, de comer lo que apetezca en ese momento, y apenas termino con eso, sigo con mi vida, tal cual, con mi plan, con mis cosas, habiendo disfrutado de ello, porque al final, al haber disfrutado de ello y al haber también calmado un poco esa gula, es lo que va a permitir, chicos, que el proceso sea sostenible. Porque ¿quién sería yo si os dijera, no, no hagáis ninguna comida libre, no comáis fuera, no tal? No, porque no es sostenible, realmente. Porque yo soy el primero que lo hago. Porque además es parte de la vida, de cómo somos nosotros los seres humanos, seres sociables y que al final, pues, mm, por la parte de la cabeza necesitamos esos momentos también. Entonces, incluso también algo que siempre recomiendo que también os pueda venir bien es que intentéis moveros algo más, pues si sabéis que ese día pues va a comer fuera de la dieta. Intenta, porque digo yo, subir por la escalera, hacer algo más de pasos, mm, entrenar incluso más duro ese mismo día si sabes que vas a comer fuera el día de antes, y si te toca entrenamiento el día de después, pues el día de después también, entrenar más fuerte, incluso aún, y al final como que la comida sea como esa recompensa por una semana bien hecha, ya que así incluso es que vas a ver mejor. Y bueno, y aquí diréis, hay mucha gente que dice, no, Adri, pero es que la comida no debe ser una recompensa. Vale, yo también lo pienso. Que, vale, la comida durante la semana, o sea, no debéis como encasillaros en que sea una recompensa, pero vale, o sea, pensáis que es que la mente humana funciona así, o sea, tío, tú te metes a un entrenamiento de pierna a reventarte y sabes que luego te va a pimplas, ¿qué te digo yo? Una hamburguesa con tu postre y sabes mucho mejor. O sea, sabiendo que te has pegado ese entrenamiento a todo lo que daba y luego te va a comer esa hamburguesa y es como que, ¡buah! O sea, te la disfrutas aún más. Entonces, no sé qué pensáis vosotros. Sí que es verdad que creo que hay ciertos momentos donde no debemos idolatrar alimentos como una recompensa por algo en concreto, pero en este caso de que me hago mi entrenamiento y sé que luego mm, voy a hacer esa comida libre, yo usaba esto en mi cabeza. Yo a lo mejor un sábado que me tocaba entrenamiento por la mañana y luego sabía que iba a comer fuera, yo ese entrenamiento yo lo encaraba con el pensamiento de, venga, va, voy a dejarme los huevos, entrenar lo más fuerte que pueda para
haberme ganado esa comida, o sea, 100%, o sea, como plantearos, vale, o sea, me dejo los huevos en este entrenamiento tal, porque sé que luego, ¡buah!, me voy a gozar esa comida que me encanta. Y al final eso es porque muchas veces incluso os pasará que es que el cerebro humano trabaja con ese sistema de recompensa, es decir, hago esto, va, luego me recompenso con esto. Sí que al final lo que digo con cabeza, pero por ejemplo en este caso es algo que funciona bastante bien. Y como digo, chicos, sobre todo la parte de entender que vamos a fallar. Porque al final, como digo, yo también fallo, e incluso ya no hoy, sino a lo largo de este tiempo he fallado, voy a volver a fallar y vosotros también vais a fallar. Y aquí lo importante, como he dicho, es asumir pues, que somos personas y que pues, todo el mundo, tanto yo como vosotros, pues, fallamos. Y que simplemente que entendamos que vosotros ya estáis mucho más cerca de vuestro objetivo cada día, aunque haya pequeños deslices, porque como lo he dicho, o sea, nada más que hayáis dado el paso y hayáis confiado en mí y hayáis mm, invertido vuestro dinero y vuestro tiempo en estar aquí, ya os hace estar un paso más por delante de la media en lograr ese resultado. Y al final, como digo, o sea, este servicio no es nada comparado a lo que os podéis encontrar por ahí. Por lo que al final, como os he dicho, aparte de mm, mi responsabilidad por hacer que logréis ese resultado, que lo vaya a lograr, también como digo, o sea, es que nada más que por el simple hecho de haber dado ese paso, ya estáis muchísimo más cerca ya de lograrlo que cualquier otra persona que siga por ahí fuera con ese pensamiento ahí rondando. Y al final, como digo, chicos, apoyaros en mí, contármelo a vuestra pareja, a vuestra familia, a quien queráis, porque al final yo voy a ser quien os ayude incluso en los momentos más difíciles. Y aquí para terminar, incluso chicos, mm, al final, hasta donde realmente pues, mis capacidades, pero incluso si tenéis un mal día, si, ¿qué os digo yo? Si os ha pasado algo en el trabajo de estrés, de que vuestro jefe, no sé, imaginéis que esté pensando que sea un capullo, de que, no sé, os haya dejado la novia, por poner un ejemplo, de que sintáis que todo sobrepasa, contármelo, porque al final, como os digo, o sea, este servicio no es algo únicamente algo normal, como he dicho, o sea, y no es por dármelo de nada superior, sino que yo he puesto el trabajo para que sea algo fuera de la media. Entonces, chicos, si os pasa algo que medianamente pues está dentro de mis capacidades, que creo que lo basta, pues contármelo, porque al final yo voy a estar aquí para entenderos, daros mi apoyo y al final pues incluso hacer ajustes que sean necesarios para al final que todo esto sea llevadero, porque al final de nada vale plantear algo a simple vista que parezca ideal, que luego no seamos capaces de sostenerlo. Así que, chicos, este sería el final de la clase y con ello concluiríamos esta parte de la gula y la parte sobre todo, que me parecía algo muy importante para culminar todo esto de bloque de mentalidad, esta parte de alimentarse, o sea, de esta parte de la gula. Así que con ello me alegra un montonazo que habréis llegado hayáis llegado hasta aquí. Dar un abrazo fuertísimo y a por esos resultados, chicos.